Pienso que Sergio Leone tocó un tema y dejó el listón muy alto. Yo vengo de una zona de Sevilla que, por desgracia, históricamente y bueno, actualmente también lo sigue siendo, está muy olvidada. Está muy olvidada en lo político, en lo cultural, en lo económico, en renta per cápita es de las más bajas de la provincia. Y cuando llegué a Tabernas, bueno, Almería en general, pero Tabernas, que fue donde nos centramos, vi un panorama muy familiar. Almería era una provincia desconocida, era como hablar de prácticamente otro país. Yo recuerdo cuando estudiaba de joven, estaba, yo soy del norte, entonces de Madrid para abajo empezaba los años antiguos, empezaban los problemas, sobre todo económicos y sociales y de todo, ¿no? Entonces Andalucía era una de las zonas más deprimidas de España, junto con Extremadura. Y dentro de Andalucía, Almería, o sea, Almería estaba como que no existía. El desarrollo económico almeriense a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue importante en el sector agrícola, con la uva, o en el sector minero. Ese desarrollo económico es cortado por la guerra civil y los años de posguerra fueron muy duros. Tenemos que pensar en casas sin luz, campesinos y jornaleros trabajando de sol a sol, con todo el encarecimiento que hubo en los años posteriores al desarrollo del conflicto. La situación de dificultad de la guerra lo que va a acentuar todavía es precisamente esa situación de crisis, de estancamiento que habíamos visto en los años 30, esa depresión, esa migración, pues se va a agudizar en los años 40. Va a ser un territorio árido en el sentido no solamente a nivel de un lugar donde llueve poco, sino árido en el sentido que la salida de la migración va a ser mucho más fuerte, más prolongada. Almería era, después de la guerra civil, una de las zonas más castigadas en lo económico en toda España. O sea, creo que era la segunda o la tercera por debajo de las provincias con la renta per cápita más baja. Y eso se nota cuando ves archivos de la época, cuando ves imágenes, cuando lees artículos. Estaba muy atrasada con respecto al resto de España. De hecho, muchísima gente tuvo que emigrar a países de Sudamérica o el centro de Europa para buscarse un sustento. Llevo, bueno, con la historia del cine y del espectáculo, pues realmente como toda la gente de Almería, desde que éramos pequeños. Empezamos de figuración en el cine, siendo chicos, porque había mucho cine, y bueno, y se ganaba algún dinero, nuestros padres nos permitían,
ir al cine y perder el colegio porque estaba la cosa escasa de dinero y en la casa hacía falta. Yo lo que sí recuerdo de bien chico, andando aquí entre cámara y foco y nada, ya te digo, ha conocido imagínate, a todos los más grandes. Sí, claro, aquí la gente dejaba lo que tuviese por ir al cine. Bueno, es que se pagaba muy bien en ese tiempo, entonces y aquí había mucha escasez. Entonces la gente, lógicamente, ya te digo, te he dicho que nosotros siendo niños íbamos a un casting, o sea, y nuestros padres ni preocuparse porque era tanto el dinero que nos daban que había en las casas había escasez y hacía falta, y si a un crío le daban X trabajando, perfecto, tira. Y a partir de ahí, pues empieza, digamos, un boom económico, sobre todo en zonas rurales, porque a partir de ahora se necesita a un gran contingente de personas que participen de esa industria, ¿no? Se necesitan figurantes, se necesitan carpinteros, se necesitan caballistas, se necesita una gran cantidad de población autóctona que va a participar en lo que después serán las películas. Hay un cambio, o sea, hay un cambio que es imposible de no reconocer. A partir de los finales de los 50 y en concreto principios de los 60, Almería vive una revolución. Almería coge producciones de una talla enorme y se convierte, pues, posiblemente después de Barcelona y Madrid, en el centro cinematográfico de España. Por eso que, entonces, lo que hablaba con la gente de aquí, que supuso, con todas estas cosas del cine, pues supuso, pues oye, pues mucho trabajo para la gente. En el pueblo de Tabernas creo que hay muchísimos abuelos, y algunos habrán muerto ya, y no tan abuelos, que han trabajado en cine, de extras, carpinteros, albañiles, pintores, restauración de comidas. Hay anécdotas tremendas que os pueden contar en el pueblo, ¿no? ¿Quién ha dado de comer a Clint Eastwood? ¿Quién llevaba las sandías a Claudia Cardinale al rodaje? Esas anécdotas que cuentan, ¿no? Aquí, bueno, gracias al cine, y ya no solo al western, porque aquí se ha hecho multitud de géneros, gracias a eso puso a Almería en el mapa, desde luego. De hecho, a día de hoy sigue siendo un referente por el tema del ambiente, de la luz, de la temperatura de la luz. Ya te digo, gracias a eso, a los pioneros, a los 60, al principio de los 60 y eso, gracias a eso puso a Almería en el mapa. Arquitectos, decoradores y cantidad y centenares de actores secundarios que fueron pasando luego de una película a otra. Y pues algunos participaron en más de 400 películas. Recuerdo ahora Fran Braña o Aldo Sambrel, que tenían cada uno pues 300, 400 películas. Y hay que tener en cuenta que estamos ante personas que prácticamente eran agricultores, campesinos, albañiles, mineros, que trabajaban de sol a sol, que tenían una vida muy dura, oficios muy penosos, y que de repente ahora, por aparecer en una película sentado en una barra de un bar, pues le iban a pagar 10 o 5 duros, lo cual pues evidentemente agradó muchísimo a la población almeriense. Pero sobre todo va a venir a partir de los años 60, donde ese paisaje, especialmente de Tabernas, un paisaje virgen, un paisaje que se parece bastante al del oeste americano, donde hay muchísimas horas de sol, donde se van a dar todo tipo de facilidades administrativas y especialmente donde hay una abundante mano de obra barata. Siempre se ha hablado de la luz de Almería, ¿verdad? Que yo no sé qué es lo que tiene, qué rango de luminosidad tendrá. Lo que sí que tiene son muchas horas de sol. Entonces con eso ya a las productoras yo creo que les muchas horas de sol y poca lluvia, ¿no? Es un sitio único en España.
bueno, en España y en Europa, claramente. Es el único desierto como tal reconocido en todo el continente, o sea que eso ya le da un punto y le da unas características que no pueden ser igualadas en ninguna zona del mapa europeo. El simple hecho de venir aquí a grabar ya es algo, o sea, ya es por algo. O por el, no sé, o por el romanticismo de decir, yo he grabado en Almería, como diciendo que Almería, pero Almería es un sitio de culto. Te digo que es un sitio de culto porque es que ha pasado, yo qué sé, pues ha pasado Christian Bale, Timothy Dalton, ha pasado, yo qué sé, todo el mundo. Es que no hay gran actor en Hollywood que no haya grabado como mínimo en Andalucía. O sea, Andalucía, ya te digo, para mí, yo sobre todo lo que pienso es por la temperatura de la luz y por las horas de luz que tenemos, es porque se utiliza tanto Almería y Andalucía, de luego. La primera obra de cine importante para Almería, yo diría que posiblemente es Ojo por Ojo, del cineasta francés André Cayette. Almería podía ser lo que tú quisieras, o sea, Almería podía ser Monument Valley, Almería podía ser Texas, Almería podía ser África, Almería podía ser Egipto, Almería podía ser Oriente Medio. Pero la diferencia la marca el western, y en concreto el spaghetti western. Se descubre que rodar en Almería es muchísimo más barato y, sumado la variedad de paisajes que te ofrece la provincia almeriense, hace que los directores de género pongan el foco en concreto en Almería. El western español es interesante para entender el spaghetti western, sobre todo porque da a conocer el paisaje español a otras producciones de la época de los años 60. A mí me gusta más llamarlo Euro-Western, por la variedad de producciones y la cantidad de países implicados en aquellas producciones de los años 60 y 70. Bueno, el western pienso que es un género muy agradable, es decir, que a la gente le gusta, porque a la gente le gusta el cine de aventura, le gusta. Y bueno, como hay diferentes tipos de western que según donde se hagan, pues no sé, yo creo que para diferentes públicos. ¡Vamos, Brad! ¡Escóndete! ¡Cuidado, Brad! Para mí creo que es fundamental hablar de los marchand, o sea,
para entender, el cine de Leone, el spaghetti western tal y como conocemos, es necesario irnos a un western español, un western que lo han catalogado como tortilla western, como gazpacho western, como chorizo western. Pero sin duda es imposible de concebir el western italiano, el spaghetti western de Leone y de otros autores posteriores, Corbucci y demás, sin ver el western de los Marchand. Y en España destacan fundamentalmente los hermanos Joaquín y Rafael Romero Marchand. Sobre todo Joaquín Romero Marchand dirigió 2 películas sobre el coyote y otras 2 sobre el zorro, lo que da un aire latino a las siguientes producciones sobre western. Y claro, se nota mucho más la influencia latina ya en los westerns italianos. Bueno, los hermanos, a ver, no sé si porque Sergio Leone hizo una, porque cuando hizo Hasta que llegó su hora, que se hizo, bueno, aquí se llamaba así, en inglés me parece que era cuando era una veroeste, y en alemán me parece que se llamaba Cuando suena la melodía. Bueno, el western, lo mejor que hizo, lo mejor que se ha visto de ese tiempo es lo de esa, Hasta que llegó su hora. Pero los hermanos Marchand hicieron, es que la gente ni se imagina, ¿eh? Además, yo creo que esto que se llama Spaghetti Western se tiene que llamar Spaghetti Marchand. Es que fue exagerado. Cientos de películas. Es que, bueno, cientos de películas. Y nada, y bueno, ahí han pasado desapercibidos, es decir, no sé por qué. Antes de hablar del Spaghetti Western, es necesario hablar de la figura de los hermanos Marchand, Rafael y Joaquín, porque son ellos los que inauguran este género con películas como Cabalgando hacia la muerte, Tres hombres buenos, El sabor de la venganza, Antes llega la muerte. Destacaría 2 películas de Joaquín Romero Marchand. Sería El sabor de la venganza, de 1963, y Antes llega la muerte, de 1964, porque sientan las bases en cuanto a localizaciones para posteriores producciones. Los Marchand ponen a Almería otra vez en ese foco tan importante que luego, pues, un relevo que cogerían Leone, cogerían otros directores y mantendrían la zona durante más de una década a producción por semana prácticamente. Creo que a partir de ahí, a partir de los 60, con Leone, con el Spaghetti Western, rompió la temática de esta americana, y por eso yo creo que fue el impacto, ¿no? Que la temática cambió, ya era el loser, el perdedor, un poco. Bueno, pues de alguna manera Clint Eastwood los personajes eran como muy crueles y muy sórdidos, si quieres, ¿no? Un bueno, pero un bueno un poco, no tan ni patriota ni nada, ¿no? Otra temática completamente diferente, y eso es lo que creo que del tipo de western que a mí me interesa más, ¿no? Llega un italiano a España, de nombre Sergio Leone, se enamora profundamente de Almería y de su zona y decide que va a rodar sus películas allí. Es entonces cuando ya sí podemos hablar de manera oficial de un nuevo género, del spaghetti western. Pienso que Sergio Leone tocó un tema y dejó el listón muy alto. Porque no sé, cuando tú ves un western norteamericano de esos tiempos, yo, bajo mi forma de pensar siempre, estoy hablando, parece un documental. Sin embargo, Sergio Leone le dio ese toque especial de que tú vas al cine a divertirte y si ves una película, creo que lo que te gusta es pasarlo bien.
y él hizo que lo pasara bien. Yo creo que Sergio Leone hizo que lo pasara bien y puso el listón muy alto. Habían producciones que se pisaban a otras, o sea, me voy a referir. Había escenas en las que se descuidaban y entraba otro caballo de otra película. No tenéis un decorado como... Esto dice, uy, decían, como diciendo, uy, sí, toda. Tenemos un decorado 200 veces más grande que esto. Pero lo que no tenemos es este entorno y esta luz. Yo dije, vale, ya está. Era algo único. Yo creo que en España no se vivió algo así nunca. O sea, es lo más parecido a un Hollywood o a un Bollywood en cuanto a cantidad de producciones, en cuanto a despliegue de medios, en cuanto a cantidad de figuras importantes a la vez. Es lo más parecido a la edad dorada que vivió Hollywood, pero en España. Bueno, pues la situación cambió y cambió por la profesionalización de quienes aparecían en esos rodajes. Ya aparecieron los primeros profesionales, los cuales evidentemente pues exigían un poco más de dinero. Es decir, ya no estamos ante 4 campesinos que se contentan con 5 duros. Ya había gente dedicada plenamente a ello, lo cual evidentemente pues hacía que el salario que había que pagarles era mayor. Pero hubo un tiempo que esos profesionales se tuvieron que dedicar a otra cosa. De aquello no quedó nada. No quedó nada porque, bueno, estaba todo centralizado en Madrid y realmente donde quedó era en Madrid. E incluso los profesionales de aquí a muchos tuvieron que irse para Madrid. Es decir, que aquí no quedó nada. Aquí quedaron los 4 decorados de pie y ya está, no quedó nada. Es cierto que el género western es un género que está un poco más en desuso, a no ser que, ya te digo, grandes producciones del corte de western se hacen 2, 3 al año, no se hacen más. El western no ha muerto de ninguna manera. Tuvo su periodo dorado entre 1940 y 1960. Luego tuvo un resurgir con el western europeo desde mediados de los años 60 hasta el año 75 más o menos, y luego una caída, un declive entre finales de los 70 y todos los 80, en el que hubo muy pocas producciones. Pero en los años 90 volvieron a aparecer nuevas películas, ha tenido un nuevo resurgir ya en el siglo XXI, está presente en series, cortometrajes, videojuegos, cómic, novelas. O sea que mantiene muy bien la forma, yo creo. Hombre, el género, mucha gente llevan clamando muchos años la muerte del género western y de vez en cuando casualmente sale un western que te dice que no, que el género está más vivo que nunca. Y creo que es necesario también potenciar y rescatar no solamente a Almería, sino también a otros sitios de España como punto de rodajes para parajes naturales increíbles que tenemos. En Almería nunca ha estado, creo que nunca ha estado abandonado esto, el rollo del western. Yo creo que forma parte, desde los años 60, forma parte de la cultura almeriense. Con todas las producciones que ustedes ya saben que se hicieron aquí a partir de los 60 con el Spaghetti Western, las películas ya de serie B, serie C, con producciones italianas, alemanas y francesas que hicieron aquí. Llegar a ese nivel no creo que vuelva a llegar, ya digo, porque es un género que está un poco en desuso. Pero bueno, teniendo directores tan grandes como por ejemplo Tarantino, por ejemplo, que él dice que quiere cerrar su ciclo con un buen western en Almería, bueno, yo creo que si hiciésemos eso, yo pienso que, bueno, que él abriría un poco más las puertas y yo creo que la gente se animaría. Unos de los más grandes directores del momento pues han hecho sus incursiones en el western, por ejemplo los hermanos Coen, Quentin Tarantino, Jim Jarmusch, Ed Harris, Paul Greengrass, Scott Cooper. Bueno, yo creo que hay un montón de directores de los más punteros del momento que han hecho o tienen intención de hacer algún western. Ha habido algunos directores pues, que están apostando por el western, enfocándolos desde otro punto de vista, como Tarantino, con Django, por ejemplo, que me parece muy interesante y que creo que bueno, pues pueden darnos otra perspectiva de
de este género tan interesante, ¿no? Que se está abriendo cada vez más a otro tipo de western, ¿no? Y western venidos de sitios rarísimos, Finlandia, o sea, en Suecia, Islandia, se hacen unos western que dices tú, ole, yo qué sé, ¿no? Turquía, el otro día, hace poco había uno de Turquía, digo, oh, ¿qué hace aquí esto, no? Pues cosas así, si salen, o sea, si hay alguien que la haga, yo creo que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no va el western? Pero claro, lo que no va a imitar a Sergio Leone o va a imitar a John Ford. Es que el western siempre ha formado parte de la cultura de la cultura de Almería, ¿no? Lo que se consiguió, o creo que se ha conseguido, es pues mantener un poco este legado con empresas como esta, de Hoteles Playa, que conservó estos platós. La verdad es que son auténticos platós de cine, ¿no? Para que veáis también cómo el cine, el spaghetti western, influyó a Almería, no solamente en la construcción de los parques que actualmente se pueden visitar, sino que allí también han dado fruto a otros productos culturales, como por ejemplo un videojuego llamado Los Justicieros, que era un videojuego de tipo full motion video, que estuvo rodado por el cineasta Urbizu. Al este del río Pecos, las pequeñas poblaciones son azotadas por la barbarie y la violencia de una terrible banda de forajidos sin piedad. Los hermanos Thornton. Hay que acabar con ellos. Se necesitan valientes como tú dispuestos a todo. Defiende a los inocentes. Que hay que apoyar el cine. Tanto nacional como internacional, pienso que y más con la que está cayendo, con el tema que tenemos, no sé, es un sector muy bonito, que no sé, que pienso personalmente que está viniendo también un poco a menos por el tema plataforma, ¿vale? Porque quieras que no, el cine se está parando un poco de hacer, o sea, que o hace muchas series porque ya lo que es largo, ten en cuenta que la producción de un largo te está haciendo 2 temporadas de una serie, entonces, y eso vende más, genera más ingresos en las plataformas, entonces, quieras que no, yo pienso que terminará por ir a menos, pero bueno, hay que apoyar el tema del largometraje y sobre todo el cine, que el cine también es una de las grandes afectadas con este tema de las plataformas. Hay que empujar un poco ahí el sector. Creo que es un género que todavía durante muchos años va a dar mucho que hablar. ¿Cuál es el futuro del western, de este género? Pues la verdad es que no sabría decir. Lo que está claro es el indudable peso que ha tenido dentro de la industria cinematográfica y dentro de la historia del cine. Tenemos que pensar que muchos actores que después se han convertido en grandes estrellas de Hollywood hicieron sus primeras apariciones aquí, ¿no? Entonces, irrenunciable el peso que hay que reconocerle a esta forma de hacer cine y a esta temática. Como decía Joaquín Romero Marchén, cualquier historia puede contarse en un western. Yo añadiría, y mientras exista el cine, pues habrá western. Bueno, te puedo decir que si te gusta esta historia, tira para adelante, si no es decir que, bueno, si te tienes que buscar la vida en otra cosa, pues te la buscas, pero si te gusta esta historia, sigue tirando para adelante con ella. I've lost my angel, I've lost my angel, alone, my lonely angel. Did you wanna sacrifice? Did you wanna sell my life? I've lost my angel.